buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Conectando Historias de Éxito, este espacio donde compartimos historias reales, inspiradoras y humanas de personas que han desafiado, han sabido justamente transformar los desafíos en oportunidades. Saludarles, yo soy Osvaldo Figueiredo y como siempre es un gusto acompañarles hoy. Tenemos un programa bastante interesante, vamos a conocer la historia de una mujer que realmente es multifacética y por sobre todo también que nos inspira. Así que hoy nos está acompañando una invitada de lujo, ella es la profesora abogada Mónica Oviedo Alcaraz, es máster en Ciencias Penales, ya enseguida le vamos a estar conociendo. Ya también comentarles que puedes sumarte a la Red Sagrados, acceder a beneficios exclusivos de la Red Sagrados, que es la primera e-commerce para emprendedores de la cooperativa Sagrado. Así que un e-commerce que está disponible 24/7, pueden ingresar directamente a su página web. Una página web que luce bastante linda, está renovada, así que están con algunos cambios en la Red Sagrado, así que pueden pasar por la página a mirar también cómo está luciendo la actualización que tiene. Así que también ofrecen cursos, capacitaciones en el IAE, el Instituto de Altos Estudios Cooperativos, en la Cooperativa Sagrado, también publicidad y prensa aquí en la multimedia de RS. Y por sobre todo importante destacar que contamos con 4 líneas de créditos preferenciales en la Cooperativa Sagrados destinado al sector emprendedor. Así que no esperes más y ya inscribite hoy mismo al 0976 897 405. Ahí atiende la compañera Noelia Arce, entonces ella te va a estar asesorando cómo ingresar a la Red Sagrados. Estamos entonces con nuestra invitada de lujo, ella es la profesora abogada Mónica Oviedo Alcaraz. Muy buenas tardes, profesora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Osvaldo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por recibirme. Excelente, bien, entonces vamos a compartir una breve reseña de su vida para conocer y ponerle un poco en contexto a la audiencia. Ella es Mónica Oviedo Alcaraz, nació en Asunción, se recibió de abogada en el año 2014 por la Universidad Nacional de Asunción, donde también obtuvo el título de notaria de escribana pública en el año 2018. Es especialista en docencia universitaria, en derecho penal y procesal penal. Se ha formado en otros temas como filosofía del derecho y muy especialmente en juicios por jurado. En el año 2023 defendió su tesis de maestría en ciencias penales en la Universidad Nacional de Asunción con el título Responsabilidad Penal de los contratistas y funcionarios en la ejecución y gestión del contrato de obras públicas. Es egresada de la Escuela Judicial de Foro Penal y cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas. Bastante amplia su formación, querida profesora. Y es fruto de no haber parado, de no haber parado desde que me recibí y de haberme mantenido en ese movimiento. Demasiado largo, 2 hojas, no alcanza el tiempo para leer todo, pero sí ya queremos compartir un poco con la audiencia. Mónica, comentando un poquito para conocerte mejor. Detrás de ese título siempre es importante conocer una persona de fondo y comentarnos un poco en qué momento en tu vida dijiste quiero ser abogada y qué te llevó a elegir un área tan compleja y delicada como es las ciencias penales, ¿verdad? Porque es un campo muy complicado de repente también de analizar. Normalmente la gente cuando empieza en el derecho elige la rama civil o de repente una rama un poco menos complicada, porque entiendo que un abogado penalista si se equivoca, el que va a pagar el cliente va a terminar preso con y su libertad. Ahí perdiendo la libertad. Así es. Bueno, la verdad que en qué momento de mi vida yo decidí ser abogada no podría decirte. Sí sé que desde que tengo memoria quise ser abogada. Mi mamá abogada, mi abuelo era abogado. Entonces es como algo que no llegaba el momento de elegir la carrera, no me planteé demasiado porque ya sabía desde muy chica lo que quería. Mi mamá me cuenta que alguna vez quise ser policía, pero esa parte yo ya no recuerdo. Yo siempre quise ser abogada dentro de lo que recuerdo. ¿Y por qué el derecho penal? Primero porque me había formado mucho durante la vida en expresión oral y demás, y por excelencia el fuero en el que más uno debate oralmente es el fuero penal. Y segundo, por la lectura, ¿verdad? Que había tenido a lo largo de la adolescencia y demás, que me llevó a enamorarme mucho de ese fuero.
generalmente pasa que uno tiene esta idea cuando está estudiando y luego se recibe y encuentra otro amor en el camino, pero a mí no me pasó eso. Yo empecé a ejercer el derecho penal desde que me recibí, ya muy inmediatamente, y la verdad que me gustó muchísimo. Me encanta el fuero que elegí y me parece súper, súper apasionante, pero como te digo, cerrar los ojos y pensar cuándo decidí es difícil porque no recuerdo haber querido ser otra cosa. Excelente, entonces estrecha relación siempre con el derecho y con la justicia, pero un dato no menor es que en algún momento si descubriste tu vocación por la docencia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo inició? ¿Qué te dio la esperanza de que no solamente el litigio o la consultoría, sino también la vocación de enseñar? ¿Cómo nació eso? Bueno, yo también es otra cosa muy marcada de la infancia. Ambos, mi mamá y mi papá, eran profesores universitarios y en ese tiempo me llevaban con ellos a sus clases, y a diferencia de hoy que yo a veces les llevo a mis hijas y se abstraen con el celular y demás, yo no podía hacer eso. Entonces me tocaba escuchar las clases. Yo escuchaba las clases de estadística y de metodología de mi mamá y de mi papá, repetidas de lunes a viernes y luego en el turno sábado. Les acompañé, yo crecí en una universidad y luego ellos fueron también tutores de tesis y mi casa se llenaba de estudiantes que venían a usar nuestra computadora, entonces yo siempre quise hacer eso. Terminé la facultad y de inmediato lo primero que hice antes de retirar mi título fue inscribirme a la didáctica universitaria. Eso era algo que yo quería hacer, quise hacer siempre. Empecé entonces a estudiar didáctica, pero la oportunidad de enseñar vino un poco más tarde porque yo estaba haciendo la maestría, otros cursos, y como sabemos, cuando uno empieza en un rubro, uno toma el peor de los horarios, y yo no tenía tanta disponibilidad de mi tiempo, entonces recién en el año 2021 se dio eso. Empecé a enseñar y yo me dije a mí misma que puede ocurrir que yo deje de querer ejercer el derecho en algún momento, porque nuestra justicia tiene sus luces y sombras, ¿verdad? Pero no creo que haya día que yo quiera dejar de enseñar derecho. Creo que es una pasión incluso más grande que la de ejercerlo. Sí, tiene sus ventajas. Yo siempre, antes de referirme como abogada, siempre me refiero como profesora porque justamente siempre se destaca, ¿verdad? Famoso, escuchamos profesor, doctor fulano, de tal, o profesor abogado, ¿verdad? Entonces se destaca mucho la docencia y es algo constitucional, inclusive que hasta el presidente de la República puede ser solamente profesor después de ser presidente de la República, entonces es un dato no menor. Y comentando, mencionaste recién justamente que puede ser que dejes de ejercer la carrera porque tiene muchas dificultades. Coméntanos cuál fue el primer gran obstáculo que tuviste que superar y que hoy recordás como una gran lección al momento de ejercer la profesión como abogado. Bueno, una de las cuestiones es que cuando nosotros nos recibimos, al menos mi generación, yo creo que ahora ya hay mucha más práctica, ya hay mucho más énfasis en tocar un poco el derecho antes de salir, pero al menos en mi generación teníamos una deficiencia en la práctica. Nosotros nos recibíamos de abogados y conocíamos los que no trabajábamos ya con un abogado o en el Poder Judicial o en la Fiscalía, que era mi caso, ¿verdad? Salíamos sin demasiado conocimiento de lo que íbamos a encontrar afuera, y de repente teníamos muy aprendido hasta de memoria en cuántos días tiene que salir tal cosa, en cuánto tiempo se resuelve, y uno sale a la calle, como decimos coloquialmente, y se da cuenta que esas cosas no son tan así, ¿verdad? Yo recuerdo mi primera audiencia oral. Mi suegro era abogado y él me había dicho que por el escrito no me preocupe mucho, era una audiencia penal, pero que me vaya bien preparada para la audiencia oral. Y yo recuerdo que me preparé, ensayé, pero frente al espejo por horas lo que yo iba a decir en esa audiencia, cómo yo iba a rebatir si el fiscal decía tal cosa. Me preparé muchísimo y me encontré con un dactilógrafo en una oficina que me dice: adelante, doctora, te escucho. Ahora yo estaba esperando que entre el juez con un martillo, con qué sé yo, estaba esperando mucho más protocolo y me sentí como descolocada, ¿verdad? Hoy me río, siempre les cuento a los estudiantes, trato de llevarles al palacio también, porque para mí ese choque entre lo que uno tenía en la universidad leyendo más lo que uno consume de películas y demás, que es lo que uno se imagina cuando va, y lo que uno encuentra es bastante diferente, ¿verdad? Yo te digo, yo estaba esperando que entre el juez con una peluca, una toga y un martillo más o menos, y bueno, no era así, ¿verdad? Pero con el tiempo, por supuesto, uno se va acostumbrando. Ahora sí, yo salí bastante
bastante a ciegas al mundo, ¿verdad? Que creo que es algo muy importante que subsanar en nuestra formación de abogados. Es necesario hacer más práctica profesional y que no sea un baldazo de agua tan fría cuando salimos, ¿verdad? Totalmente la diferencia entre lo académico y las prácticas. ¿Cuál fue así un caso muy emblemático de repente que te tocó en cuanto a justamente el ejercicio de la profesión que vos crees que fue un desafío para vos y que te llegó a cambiar, digamos, tu visión de, no sé, por decirlo de una manera, bueno, yo civil ya no hago todo penal o de repente algún caso parecido como eso? Mira, yo creo que uno de los casos que más uso para comentar y que más uso como recuerdo de vida fue una madre que viene desesperada a contarme que la hija había sido violentada varias veces. La madre era de la ciudad de Caguazú y la hija había venido a vivir cerca de Asunción, no recuerdo bien en qué ciudad. Viene a vivir acá y la pareja de ella le había golpeado y se había iniciado la causa y luego llegaron a un acuerdo, cosa que hoy ya está prohibida por la ley, no se puede conciliar en causas de que involucren violencia familiar, pero estamos hablando de hace, ¿cuánto? 15 años. Y viene ella, la señorita acá, concilia. Y en la siguiente ocasión ya este señor le produce golpes que amenazan su vida, ya termina hospitalizada, muy, muy mal, le había tratado de estrangular. Y la madre entonces viene al hospital y le lleva a la hija casi obligada a la ciudad. Y recuerdo que esta mujer, cuando yo tomo el caso de ella, porque la causa que tenía, porque tenía un hijo pequeño, la causa que tenía de... ¿Grave el caso entonces? ¿Cómo? Era bastante grave. Y tenían acá, en la ciudad de Cacupé, de Capiatá era, el caso que tenía que ver con el régimen de relacionamiento y de convivencia del niño, que tenía 3 años en ese momento, y tenían allá la causa de violencia. Y me acuerdo que esta clienta en ese momento me decía, yo no quiero pelear con él, yo no quiero que venga un trabajador social, yo no quiero continuar con ninguna denuncia porque el trabajador social va a informar que mi casa es de madera y la de él es de material y me van a sacar mi hijo. Ella estaba tan convencida de que esa cuestión económica le iba a hacer perder a su hijo y que ella no podía pelear con alguien que tenía más dinero que ella, que me afectó mucho. De ahí estudié mucho y me especialicé mucho en cuestiones de género, porque yo le vi a ella enfrentar violencia y reponerse físicamente, casi morir estrangulada. Le vi a ella hacer frente a tantas situaciones, pero le vi temblar como una hoja cuando escuchó trabajador social, porque el miedo que ella tenía era que realmente el trabajador social constate que los recursos de ella eran inferiores a los de el papá. Y esa idea de que podía perder a su hijo por ser más pobre era la que a ella le había inmovilizado y hecho tolerar violencia durante años. Entonces creo que ese fue un caso que marcó mi vida. Tomamos el caso, esta persona fue condenada por violencia. Y el chico, por supuesto, el nenito se quedó con la mamá, pero sí fue un caso que me marcó en el sentido de poder explicarle a alguien, de poder llevar el derecho a alguien que estaba en una concepción que le estaba impidiendo luchar por un derecho suyo. Ese caso me marcó mucho porque en mi calidad no solamente de abogada, sino de docente, yo pude traducir el derecho a una persona, porque durante mucho tiempo y hasta hoy incluso hay quienes tratan de enseñar el derecho o concebir el derecho como algo complicado, fuera del alcance del común de las personas, para decir. Y fue lindo poder hacerle llegar la tranquilidad a esa mamá de que iba a obtener justicia y de que nadie le iba a sacar a su hijo por eso, ¿verdad? Ese creo que fue uno de los casos que me marcó más y fue muy al inicio de mi carrera. Interesante realmente el caso porque finalmente es una creencia también que hay de repente que muchas veces no se animan a denunciar o no se animan justamente a enfrentar esa situación por esas limitaciones económicas que finalmente en lo penal no tiene mucha vinculación, digamos, sí es para otro caso del fuero civil, para niñez en todo caso, pero cuando hablamos de casos de violencia sí siempre recomendamos hacer las denuncias pertinentes. Y bueno, y finalmente entonces esto también
da, digamos, un salto a tu carrera desde ahí, porque después de ese caso tomaste varios casos parecidos a ese, me imagino. Muchísimos casos parecidos, muchos de ellos con grandes satisfacciones, muchos de ellos con grandes aprendizajes sobre el sistema, porque si bien tenemos un enorme avance, desde que yo me recibí a hoy, veo un avance gigantesco en el acceso a la justicia realmente, tenemos todavía ciertas deficiencias. Hubo mucho de satisfacción de haber ayudado y hubo también mucha impotencia en el camino de estos casos que a alguno le va formando. Y yo creo que lo más importante en esto es no perder la sensibilidad, porque llega un punto en que uno ve tanto y lucha de repente tanto con el sistema que ya pierde esa sensibilidad o esa capacidad de desesperarse, de preocuparse o hasta de espantarse, ¿verdad? Y creo que el día que los abogados perdamos nuestra capacidad de sensibilizarnos ante la injusticia es el día que tenemos que soltar nuestra matrícula, ¿verdad? Y nuestro sistema nos la pone un poquitito difícil de repente, pero ese caso particular fue una puerta a mucha especialización sobre el tema y a mucha sensibilidad sobre el tema también. Interesante. Podemos mencionar entonces que dio un cambio directamente ya en tu forma de ver el derecho desde ese caso y también los otros casos que mencionas. Estamos hablando con la profesora abogada Mónica Oviedo, ya nos está contando sobre su experiencia. Estamos hablando aquí en nuestro programa Conectando Historias de Éxito. Muchas veces los abogados de repente no le queremos mucho también, ¿verdad? Pero sí hablamos un poquito de que son profesionales independientes en su mayoría. La profesión naturalmente es, siempre tenemos un vecino conocido que se dedica justamente como profesional independiente y no son tan visibles, pero hoy justamente mediante la profesora abogada Mónica Oviedo estamos compartiendo un poco también algunos detalles de cómo ellos trabajan de manera entonces independiente. Y también ahora vamos a preguntarle un poco del lado emprendedor. Mónica, como decíamos, el abogado por lo general es un profesional independiente que tiene que desarrollar un poco su propia marca, tiene que emprender, digamos, porque tiene que hacerse sus clientes, los primeros pasos. ¿Cómo fue tu inicio como profesional independiente? Duro. Si vamos a resumir en una palabra, bastante. Mira, algo que no nos enseña tampoco en la universidad es toda la cuestión relativa a ponderar nuestro tiempo y a cobrar honorarios, ¿verdad? Para qué decirlo de otra manera. Nosotros los abogados, lo que aportamos, nuestra materia prima es nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Al ser eso algo intangible, es un poco más difícil para nosotros hacer ese estudio de costos, de cuánto me cuesta realizar esto y cuánto voy a cobrar, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucha formación financiera que tal vez sea muy interesante tenerla. Entonces, cuando uno inicia, se va dando cuenta de que algo que parece sencillo tiene trabas y termina alargándose o termina haciendo que uno se movilice mucho más a las distancias, qué sé yo, y uno va aprendiendo a hacer ese estudio de costos con el tiempo, ¿verdad? No hay otra manera, al menos en mi caso, porque mi caso particular fue haber salido y ejercer sola desde el día 1, ¿verdad? Yo no trabajé en un estudio jurídico, tal vez eso sea interesante. Yo trabajé de manera totalmente independiente desde que salí y bueno, o sea, hace camino al andar fue eso. Yo tenía la oficina, me acuerdo que la primera oficina fue desalojarle a mi familia de la sala de la casa, poner un cartelito enfrente y ahí poner un escritorio y qué sé yo. Después habíamos alquilado, recuerdo, con unos compañeros al recibirnos una oficina en el centro y nuestra oficina no tenía estacionamiento. Entonces era en el centro mismo, no había dónde estacionar y nadie quería ir junto a mí ahí. Me decían, me voy a las 6 de la tarde a tu casa nomás cuando volvés, porque entonces todos esos errores que uno va cometiendo, ¿verdad? Porque lo que uno quiere primero, por supuesto, cuando inicia un proyecto es decorar, comprar los muebles, abrir su oficina, poner su biblioteca atrás para las fotos y qué sé yo, ¿verdad? Nosotros con unos compañeros lo hicimos, pero bueno, después terminé volviendo a casa, ¿verdad? Vino la pandemia y bueno, terminamos el contrato y demás. Y son esas experiencias, ¿verdad? Que yo
probablemente se lo diga hoy a alguien que se está recibiendo y algunos me escucharán y otros dirán, no, yo quiero mi oficina, ¿verdad? Creo que eso depende mucho también del espacio que uno tenga y de dónde esté, ¿verdad? Yo tenía la fortuna de tener la casa muy bien ubicada, entonces podía darme ese lujito de quedarme ahí, pero ya mi familia quería ver la tele, ya me tenía que ir en algún momento. Excelente. Bien, entonces, hablando un poco sobre esas recomendaciones que mencionas, ¿cómo puede un profesional del derecho emprender y construir su propia marca o espacio en un mercado que muchas veces parece hasta inclusive saturado, ¿verdad? Pues de repente decimos, bueno, hay 60.000, 80.000 abogados en Asunción, en Paraguay, entonces de repente como que se cree que hay demasiados abogados ya ahí, es difícil hacerse el lugar, ¿verdad? Pero también un tema, no todos ejercen, ¿verdad? No todos ejercen y yo creo que la clave es la honestidad. Yo ejerzo el derecho penal y viene mucha gente a decirme, tengo el hijo preso y un abogado me dijo que si yo le pago tanto, le va a sacar. Y está la tentación también de decir, bueno, tráeme a mí, le saco yo, cuando uno sabe que no lo va a hacer. Y yo creo que esa ética profesional y esa honestidad habla mucho de uno, de decir lo que uno puede y lo que uno no puede hacer. Nosotros en derecho generalmente cuando un abogado no te falla ya es el abogado de la familia. Ya cualquier cuestión relacionada al derecho, esta persona te va a recomendar a quien sea y se va a quedar contigo para siempre. Entonces somos una profesión que tiene como valor fundamental la confianza. Entonces hay veces que uno tiene que decir, yo no te voy a poder dar ese resultado, no te puedo prometer esto en el plazo que necesitas, no voy a poder sacarle de esta situación, y esa es una persona que va a volver, porque muy probablemente si va con alguien que le mintió, vuelva en algún momento y diga, me dijo luego la abogada que va a volver, porque es fundamental para nosotros. El valor más importante es la honestidad y la confianza. Entonces es eso, mantenerse en una ética profesional. La marca se va construyendo de a poquito porque es una red. Una persona que tiene un problema hoy se querrá, no sé, divorciar mañana y tendrá algún contrato que revisar más adelante y tendrá un amigo con el que formó una sociedad y se va a ir multiplicando eso con el tiempo, pero es una cuestión de mantenerse en una línea ética y dar ese atributo más importante, que es el de la confianza. Al fin y al cabo, esa es la calidad de nuestro producto, ¿verdad? Nuestro producto, si bien no se puede tocar, es la seguridad, es la tranquilidad de la persona que nos contrata para asesorarle por un lado, para evacuar sus consultas o en todo caso, ya en el peor de los casos, para poder gestionar su libertad, ¿verdad? Asistirle jurídicamente. La marca entonces, andate con Mónica, ella te va a solucionar. ¿Te pasó alguna vez que algún cliente que le dijiste que no, le dijiste eso que mencionabas recién, de que no le vas a poder ayudar en X caso, se fue con otro, le mintieron y al final volvió? Bueno, nunca me va a constar si le mintieron o no, porque generalmente el cliente cuando no te hace caso no te quiere contar, ¿verdad? Entonces, siempre le culpan a un familiar o algo así cuando vuelven, pero sí, me ha pasado decirle a gente, esto no va a pasar en ese plazo que vos me estás diciendo, o no va a salir, no se puede así, y que después vuelva y me diga, analicé la situación y la verdad que tenías razón, me quedo contigo, y después encontrar que pasaron unas cosas en el medio que me indican que no siguió mi consejo. Pero bueno, es nuestro trabajo y nosotros orientamos con la situación como está, ¿verdad? Hay veces en las que tenemos que ser bien claros y decir, bueno, esta es la situación, así yo estoy encontrando y esto es lo que se puede hacer, ¿verdad? Es ser bien sinceros desde el principio, ¿verdad? Escuché estos días que estábamos hablando tanto de la selección, que una cosa es la ilusión y otra cosa es la expectativa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, esto es lo que podemos conseguir, pero nosotros tampoco podemos garantizar ciertos resultados que a veces la gente quiere, y hay que aprender a decir, bueno, yo te fui sincera, es un lo tomas o lo dejas a partir de aquí. No le sacaste a mi hijo, abogada Mónica, ¿cómo no le mentiste? sacaste porque sigue adentro. A mí me dijeron que ya tenía que salir, otro abogado me dijo que no era así, incluso acá otra compañera salió más rápido, y cada caso es diferente, ¿verdad? Es imposible poner uno al lado. Es un poco ingrata a veces nuestra profesión, porque
hay ciertas situaciones que son completamente diferentes, pero que la persona compara como iguales, pero bueno, es mantener la confianza y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, o sea, cumplir con el cliente, cumplir con la ley, porque nosotros juramos ejercer nuestra profesión en el marco de la Constitución y las leyes, y explicar lo que se puede y lo que no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En lo penal, puntualmente, doctora, ¿cuál usted cree que es un desafío muy importante como profesional independiente del abogado y al momento de tratar con los clientes? Aparte de cobrar, pues lo primero que yo me puse a investigar cuando vi el tema del derecho justamente es la ley, la regulación de honorarios profesionales del abogado. Entonces es un poco complicado seguramente cobrar, pero aparte de eso, ¿qué otro desafío de repente tiene la profesión como tal y más todavía el área penal? Y uno de los desafíos más grandes y más en el área penal es esa expectativa. Uno está tratando con una persona que por supuesto está apurada, está ansiosa, no quiere escuchar de tecnicismo, de explicarle que tenemos que hacer un régimen progresivo, que tiene que salir una resolución antes de esto, que tiene que salir una resolución antes que aquello, y él ve que el otro ya va a salir o ya salió y quiere lo mismo y quiere de inmediato. De repente tratar con esa situación en la que la persona por supuesto que está sumamente ansiosa, y encima que uno generalmente con quien trata es con el familiar. Entonces tiene también esa comunicación medio cortada a veces, ¿verdad? En la que uno tranquiliza acá, pero al otro lado viene el reclamo, y creo que esa es una de las cuestiones más difíciles de no llevar con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ese ingrediente de ser psicólogos también a veces, y a uno le desespera, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que decía, y no va a pasar el Día de la Madre con su hijo, y mira, ya llega la Navidad, y que llegue la fecha y uno dice, no salió antes, no se pudo antes. Entonces, esa expectativa que tiene la familia y que tiene la misma persona que está en el peor de los casos privada de libertad, es una de las cosas que nosotros tenemos que manejar muy bien en esta profesión, y por supuesto los límites éticos que tenemos que mantener, ¿verdad? Indefectiblemente. Así mismo es. Tenemos algunos comentarios también en las redes sociales, la gente que nos está siguiendo. Leti Benítez dice, la mejor realmente, éxito siempre, profe. Mencionó también Leti Benítez, espero ser como vos un día, dice. Rey Arepa PI dice, grande, querida en Instagram. Te sigue mucha gente, profesora, tenés ya bastante recorrido en el mundo. No, les agradezco muchísimo a mi estudiante que está comentando. Mira, para mí es una parte demasiado importante de mi vida, la docencia. Este año estoy especialmente sensible porque se recibe la primera promoción que a mí me tocó enseñar en primer año. Entonces ahora voy a poder ir el año que viene a tribunales y cruzarme con alguno y decirle, buen día, doctor. Eso va a ser una gran satisfacción para mí. Bien, ya que estamos hablando un poco de ese punto, como docente universitaria estás en contacto directo con los futuros abogados del país. ¿Cuáles notas que son las principales inquietudes o temores que tienen los jóvenes profesionales hoy al salir al mercado laboral? Y bueno, la primera inquietud que tienen generalmente es el conseguir trabajo. Que seamos sinceros, nuestra profesión es una profesión en la que somos muchísimos. Mi matrícula es 39.000 y han pasado 10 años y creo que ya somos 80 y algo mil, se ha duplicado la cantidad. Por supuesto que entre esto hay gente que ya no ejerce, hay gente que es funcionaria pública, no los 80.000 estamos en la calle, pero la principal inquietud es esa, es el mundo laboral que viene después y la posibilidad de ejercer el derecho de manera independiente en algún momento, porque no todos tenemos o tienen la situación ideal de terminar la facultad, tener apoyo familiar y empezar a sentarse. Uno tiene que ir trabajando, ¿verdad? Esa es la realidad. Y ese momento, ¿cuál es el momento de dar el salto, de decir estoy listo para hacerlo solo o renuncio a mi trabajo antes de recibirme y me aventuro? Esa suele ser la principal inquietud que tienen, ¿verdad? Porque nuestro sistema tiene una
tiene una edad mínima primero y una cierta formación a la que uno tiene que llegar para poder competir por un cargo como el de juez, fiscal, defensor, etcétera. Entonces, generalmente uno se recibe y está todavía en una brecha en la que tiene que ir adquiriendo la formación profesional posterior al título de grado. Y también tiene que llegar de algún momento, tiene que subsistir, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esa es la inquietud, es el mercado laboral, porque no somos pocos, eso es cierto. Ahora, el atributo de diferenciador siempre es importante, y es el conocimiento, y no solamente el conocimiento, porque uno puede no tener el conocimiento, pero tienen que tener yo siempre digo que el estudiante de Derecho tiene que ser curioso, tiene que leer, aprender, absorber, y tiene que poder aprender rápido. Eso es lo que diferencia mucho a un estudiante de Derecho, que va a salir rápido al mercado laboral, porque lo que se necesita es alguien que pueda captar, a quien vos puedas decirle, necesito presentar esto, y pueda captar la idea de manera rápida. Ni siquiera saber cómo hacerlo de inmediato, ¿verdad? Para eso hay camino, pero que sí pueda entender, captar la idea, y pueda redactar, pueda comunicarse oralmente, no tenga problemas para preguntar, porque yo siempre le digo a los estudiantes, uno se hace abogado pasando vergüenza. Vos te vas y preguntás y no era acá y te fuiste al lugar equivocado y presentaste. Eso es algo de lo que uno no se salva, yo creo que en ninguna profesión, pero en la nuestra que es tan de relacionarse, tan de moverse por muchos lugares, más todavía. Pero creo que esa es la principal inquietud del mercado laboral, y la principal forma de volverse competitivo es leer todo lo que hay, es informarse de todo, mantenerse informado de todo y aprender todo lo que uno pueda. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué presentamos esto y no aquello? ¿Por qué trajimos a esta hora? ¿Y qué pasaba si no llegábamos a presentar? Tener ya esa curiosidad para poder ir absorbiendo todo. Ahora entiendo por qué estás cursando un máster más y un doctorado al mismo tiempo. Siempre es el desafío constante de seguir aprendiendo. Bien, Mónica, comentando también sobre tu perspectiva como docente universitaria, ¿cómo ves el panorama para las nuevas generaciones profesionales de Derecho? ¿Cuáles son las herramientas que crees que hoy en día no pueden faltar? Ya sé que ya mencionaste la experiencia, pero aparte de eso, hoy por hoy de repente se usan mucho las herramientas de IA. Yo sé que de repente en tus clases también ya estás implementando la inteligencia artificial, pero su aplicación en el derecho actualmente, ¿cómo crees que se va vinculando eso? ¿Y qué otras herramientas las nuevas generaciones van a ir necesitando implementar sin perder de vista la experiencia que ya mencionaste? Bueno, primero, nuestra profesión se ha vuelto cada vez más tecnológica. Nuestros expedientes judiciales hoy electrónicos, se pretende que esto alcance un 100% de los juzgados en algún momento. Ya hasta los juzgados de paz están entrando a este proceso, así que es necesario amigarse y de manera rápida con la tecnología. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Después se usa muchísimo la inteligencia artificial, y hay herramientas de IA diseñadas especialmente para abogados. Pero si algo es cierto es que la inteligencia artificial es un complemento a la natural. Uno no puede dejar de cultivarse, y uno no puede no comprender y delegar a la IA. Yo puedo tomar, por ejemplo, 3 fallos que apuntan a la postura que yo quiero sostener, y pedirle a una inteligencia artificial que me resuma los argumentos de estos 3 fallos y me genere un resumen. Genial, me va a ahorrar muchísimo tiempo de transcribir, tipear, leer, espectacular. Pero esos 3 fallos los tuve que haber seleccionado yo. Ahí está la diferencia entre utilizarlo como herramienta y tratar de reemplazar el conocimiento con la inteligencia. La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta. La tecnología es fundamental para nosotros. Nosotros hoy ya no podemos ser ajenos a las redes sociales, por ejemplo, porque la persona que te va a contratar no es una cuestión comercial nomás, sino que te busca para ver quién sos. Es una manera de acercarse al profesional. Y lo mismo con las herramientas de inteligencia artificial, que nos facilitan muchísimo el trabajo. Nosotros podemos pedirle que nos haga un resumen de esto, que nos traiga los puntos esenciales de aquello, pero esos documentos los tenemos que elegir nosotros, y por supuesto cerciorarnos de que esos documentos existen, de que la cita que trae es correcta, de que el número de los artículos se haya transcrito bien. Podemos hacerlo. Yo cuestiono mucho en docencia que utilizan, por ejemplo, detectores de IA.
y te dice tu trabajo es 70% IA. Pero ¿qué pasa si yo hago mi trabajo completamente? Escribo todo el trabajo y le pido a una IA que me corrija la gramática y la ortografía, y por supuesto que ella se va a quedar con un formato de IA. Así que tampoco hay que satanizar ni demonizar mucho esto, porque es la herramienta del futuro. Ahora, el problema es qué es lo que hacemos nosotros con ella y cuánto nos formamos para utilizarla. Yo creo que es indispensable primero amigarse con la tecnología. Eso ya le digo a cualquier estudiante de Derecho que me esté escuchando. El expediente es electrónico. Uno tiene que poder utilizar las herramientas. Yo recuerdo que yo me recibí en el año 2014 y creo que la implementación fue en el 2016 o 2018. Y habían filas larguísimas de abogados que iban a la oficina de consultas abajo en la corte para que de ahí les suban los escritos y demás. Ya quienes se reciben ahora ya no tienen se verá en el periodo de transición. Uno ya tiene que aprender a hacerlo, ¿verdad? Y poder utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad, porque es un universo que nos facilita la vida y nos hace acceder a mucho conocimiento. Y también, especialmente para los estudiantes de Derecho, es interesante que casi todo libro clásico está en formato de audiolibro. Y si nosotros hacemos un recuento de cuántos minutos pasamos al día movilizándonos, yo si me pongo a calcular, paso unas 3 horas al día en el auto sentada. Y cualquiera que haga ese cálculo mental, yo creo que le va a salir más o menos lo mismo, incluso bastante más. Entonces son 3 horas en las que uno puede ponerse el auricular y en YouTube de manera libre escuchar el audiolibro, ¿verdad? Que era una posibilidad que nosotros antes no teníamos. Ahora ya está todo mucho más accesible. Entonces yo digo siempre, no hay nada que YouTube no te pueda enseñar. Claro, y tiene mucho que ver también con las técnicas de aprendizaje. Ahora hay gente que tiene un tipo de aprendizaje más kinestésico, otro auditivo, otro más visual. Entonces uno siempre se va adecuando también a la técnica que mejor le funcione, y por sobre todo es muy importante lo que mencionaba, ¿verdad? Invertir muy bien el tiempo. Me quedó picando algo que mencionaste sobre los expedientes electrónicos. Recientemente estuve leyendo una noticia sobre el tema del divorcio express, y uno de los cuestionamientos era cómo la gente que no tiene usuario va a poder ingresar a hacer su divorcio o lo que sea en cuanto a los expedientes electrónicos. Y es medio complicado ese tema, ¿verdad? Cómo se está aplicando ya entonces esa situación, digamos que es un inconveniente. Entonces el que no es profesional de derecho no va a poder hacerlo. Bueno, en realidad existe lo que se llama el usuario parte. Uno puede solicitar siendo parte de un proceso. No sé muy bien cómo se hace ahora, pero la última vez que algún cliente gestionó, uno enviaba cualquier tipo de notificación o algo que certifique que es parte del proceso tal, su cédula de identidad y no recuerdo qué requisito más, y tenía su usuario parte que le permitía ingresar a todas las causas porque cuando ingresa cualquier tipo de causa, se cargan las partes con el número de cédula. Entonces, en teoría, con su usuario, a cualquier causa relacionada, ese número de cédula podría ingresar. Pero ¿qué pasa? El usuario parte no permite hacer presentaciones. Permite que uno controle el expediente, solo vista, pero no permite que uno realice presentaciones. Yo supongo que eso se subsana, ¿verdad? O sea, una cuestión del sistema, se soluciona de alguna manera. Yo la verdad que ni idea bien de cómo se hará eso, pero supongo que se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Se elimina la participación del profesional. Y la participación del profesional abogado en un juicio, en todos los juicios, y en especial en un juicio de familia, ¿verdad? Como lo es el divorcio, no es una cuestión antojadiza ni es tampoco un favor que nos hacen a los abogados para que nosotros podamos ganar dinero. Es una protección de la ley, de la norma para la persona que va a estar involucrada en ese juicio, de que una persona capacitada va a poder orientarle y va a poder buscar su mejor interés. Entonces, en una relación en la que pueda haber una enorme inequidad económica, hombre, mujer, mujer, hombre, o sea, eso es independiente al género, estamos hablando de que uno necesita esa protección de que alguien esté velando por sus intereses. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con eliminar la figura del abogado en las cuestiones relacionadas al divorcio, porque mira, incluso puede haber, como te dije yo, una persona que es víctima de violencia, que se va a divorciar sin causa, expresamente, dentro de 15 días. No, me parece que le falta un poco más de análisis a esas aristas, y también me parece que los
plazos de los que nos hablan son un poquitito, a ver un poco, ¿cómo te voy a decir? Imposibles en la realidad, porque habla de que se presenta y se te va a fijar audiencia en una semana. Yo no sé si eso es materialmente posible así como estamos funcionando ahora mismo. O sea, que la ley diga que va a ser en 15 días, yo no lo dudo, se puede. Pero de ahí a que sea materialmente posible que esté en menos tiempo de lo que está hoy, porque el proceso de divorcio de mutuo acuerdo, recordemos que hoy presentamos el escrito juntos, firma el abogado, se llama a una audiencia, se corre vista al fiscal y se dicta sentencia. No es muy diferente a lo que se está proponiendo y igual tarda. Sí, bueno, nos olvidamos un poquito del tema, pero sí es importante mencionar un poco, retomando cómo la tecnología está hoy presente en lo que es justamente el derecho, y hablábamos recién de las habilidades que tienen que tener los nuevos profesionales del derecho. Eso nos mencionó un poco la profesora abogada Mónica Oviedo, y justamente preguntarte lo siguiente, ¿verdad? En la era digital donde todo parece ir muy rápido, ¿qué habilidades blandas como la empatía, la comunicación, la resiliencia crees que necesita un abogado moderno, un abogado joven, además de saber de las leyes? La comunicación es fundamental. O sea, nuestro trabajo consiste en poder explicar en términos coloquiales y sencillos procesos que a veces son complejos. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de empatizar con la persona que tiene enfrente, de comprender la situación en la que está y de poder explicarle de una manera sencilla o por lo menos de una manera adaptada a las posibilidades que tiene la persona de comprenderla, no solamente cognitivamente, de comprenderla en ese momento, en esa situación en la que está. El derecho o sus posibilidades o el camino que uno tiene que seguir. Es elemental que uno pueda tener habilidades comunicativas. Además, nosotros en derecho lo que hacemos, lo que hace el abogado independiente al menos, ¿verdad? Que es la única perspectiva del derecho que yo tuve en mi vida, es la de sostener un punto, sostener una pretensión y convencer. Nuestro trabajo es convencer. Y las habilidades comunicacionales son indispensables para eso, tanto escritas como orales, ¿verdad? Porque a lo que se dirige el derecho es a que todo sea lo más oral posible. Entonces, yo haría un énfasis enorme en el vocabulario, en la capacidad de comunicarse, en la empatía, y hablas también de resiliencia, lo que es muy importante porque uno trabaja de repente con cuestiones relacionadas a los niños, a conflictos de relacionamiento, a conflictos entre los padres, personas que están presas en el marco de un conflicto más grande. Entonces nosotros manejamos mucho y es importante también para nuestra propia salud que nosotros podamos desprendernos un poquitito de que llega el viernes a las 5 de la tarde y podamos apagar el teléfono o por lo menos decir solamente estoy para cosas urgentes, que es algo bastante difícil de manejar. Cuando uno empieza recién, atiende el teléfono 24 horas, no quiere fallarle a nadie. Cuando uno va avanzando un poquito, va estableciendo ciertos límites. Yo admito, ese es un problema mío. Yo atiendo cuando almuerzo, yo tengo esa... eso es lo que yo digo, no lo que yo hago, pero es muy importante el manejo del tiempo y de la comunicación, porque como te digo, el derecho no es algo que tenga que ser inexplicable, no tiene que estar en difícil. El derecho es de la persona que tiene que cumplirlo. ¿Y quién tiene que cumplirlo? Y todos. El derecho es de los pueblos, no es necesario que sea complicado. Bien, y el derecho penal y las ciencias penales suelen verse como áreas rígidas, complejas. Justamente mencionas que todo se debe de ser comprensible o que se puede entender. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo logras conectar de manera humana con tus alumnos, con las personas que requieren un asesoramiento, un cliente, para generar justamente un impacto positivo, que se genere ese entendimiento y por sobre todo también que haya justamente una comprensión de lo que querés transmitir, mencionando un poco como herramienta la comunicación y otros elementos más? Bueno, y la comunicación es fundamental, el idioma es fundamental. Para nosotros como país bilingüe es un gran plus que un abogado hable en guaraní, es muy importante, es una gran habilidad que yo sostengo, se tiene que potenciar lo más posible y tratar de hablar de derecho como de algo cotidiano, porque
el derecho es la ciencia que regula la convivencia humana en sociedad. Hoy uno se despertó con la alarma de un celular que compró mediante un contrato de comodato, salió a la calle, se subió al transporte público, que está subsidiado por una ley, y va a seguir y va a cruzar la calle y el otro auto tiene que parar porque hay un reglamento general de tránsito que dice que tiene que parar. Y todo lo que hacemos está regulado por el derecho. Entonces, no es una ciencia ajena, es la más común de todas las ciencias. La vivimos, la padecemos a veces, ¿verdad? Durante cada segundo de nuestras vidas. Entonces, es muy importante poder comunicar eso de esa manera, que se sienta intuitivo, que se sienta natural, que se sienta lógico, porque el derecho, la enseñanza del derecho, el aprendizaje del derecho y el ejercicio del derecho son ejercicios de sentido común. No son más complejos que eso. Entonces, no es ni necesario hacerlo sencillo, sino decirlo de la forma más coloquial que se pueda, y eso no hace que sea menos derecho, no hace que sea menos cierto y no hace que sea, no hace que pierda el valor. Volviendo un poco al punto de nuestro programa, que es Conectando Historias de Éxito, Mónica, ¿qué consideras que fueron tus principales aprendizajes? ¿Cuáles fueron los principales fracasos que te motivaron a crecer y cómo saliste de esa situación? Ay, Dios. Bueno, mira, yo marco como gran punto de inflexión en mi vida el nacimiento de mi última hija. Mi hija menor vino cuando yo estaba embarazada. Se me detectó un tumor en la columna que me había dejado sin caminar. Yo había perdido la sensibilidad desde la cintura para abajo. Yo me había quedado completamente en cama. Y viene mi nena y yo la conozco a ella por videollamadas porque fue a terapia intensiva. Yo me opero, me quedo en silla de ruedas durante unos meses, y yo creo que ese momento cambió mi forma de ver la vida completamente, y porque me reordenó las prioridades de una manera tremenda. ¿Por qué te digo esto desde el punto de vista profesional? Porque me hizo ver realmente el tiempo al que yo le estaba dedicando. El tiempo que yo estaba invirtiendo y el tiempo que a mí me estaba tomando todo. Me hizo ordenar un poco mejor mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y fue un punto de inflexión muy grande porque yo hoy digo, mis hijas son patinadoras artísticas y yo digo, yo 3 semanas al año no trabajo. Cuando mis hijas compiten, yo no trabajo. Cuando es el cumpleaños de mi nena, lo lamento. No importa qué me ofrezcan, no importa qué. Entonces yo creo que ahí saqué un poquitito el foco y empecé a vivirlo de una manera un poco más consciente de un montón de cosas, ¿verdad? Yo creo que ese fue un punto de inflexión gigantesco en mi vida. Y me hizo darme cuenta también de todas las cosas que uno puede superar. Porque yo cerré los ojos y dije, bueno, yo soy abogado, el expediente es electrónico, seguimos en marcha, no hay ningún problema. Entonces, es eso, ordenar un poquitito el tiempo, las ideas y saber que lo que estamos ofreciendo nosotros, si bien cualquiera puede decir, y me lo han dicho, es tu tiempo nomás, es irte nomás, vos tenés que ir, no tenés que hacer nada, no tenés que comprar nada, yo te voy a buscar, no vas a gastar ni combustible, no, el tiempo es nuestro valor más importante, y creo que hay ciertas cosas en la vida que nos enseñan que el tiempo vale oro. ¿Cómo manejas el equilibrio entre el tiempo justamente para seguir estudiando, dictar clases, tu vida personal, ser mamá, ser esposa? Y mira, nosotros como profesionales independientes tenemos la fortuna de poder manejar nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, hoy trabajo, enseño de 4 a 10 de la noche, entonces yo por la mañana me quedé en mi casa. Yo tengo esa fortuna porque, como decía, al ser una profesional independiente yo manejo ciertos tiempos. Ahora, ¿qué pasa? Que también puede pasar que el almuerzo del domingo se canceló porque tengo que enviar algo para el lunes porque yo decidí que el viernes me quedaba, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio constante, más todavía tengo hijas adolescentes y tengo hijas deportistas. Cualquiera que sea padre deportista sabe lo que eso implica. Entonces es un equilibrio porque uno valora un poco menos, como te decía yo, los tiempos tranquilos, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo voy a hacer a la noche, total, yo manejo mi tiempo, duermo más tarde. Bueno, yo voy a hacer el domingo. Entonces, es un ejercicio de demasiada responsabilidad que te digo, a mí me falta, pero yo lo recomiendo, de decir, yo voy a trabajar de 7 a
4 de la tarde. Me voy a autoponer un horario, voy a ser un jefe explotador a mí misma y voy a respetar esto. Yo con el tema de mis chicas, bueno, no lo respeto mucho. Yo 2 días me dedico a eso, después trabajo de vuelta, relleno ese hueco, vamos a decir, pero sí, no tener la tentación de decir yo lo hago de noche y no duermo, o yo lo hago el domingo y me encierro el fin de semana, es difícil. Totalmente. Un mensaje para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es tu principal mensaje para que sigan conectando con justamente esta historia de éxito, puedan seguir formándose, para que puedan justamente ahorrarse algunos dolores de cabeza, principalmente a tus estudiantes o a algunos clientes de repente que están escuchando? Mi consejo para cualquiera que me esté escuchando y muy especialmente para mis alumnos es que ningún conocimiento está de más. Todo en esta vida, todo lo que se aprende en esta vida en algún momento va a ser útil. Así que cualquier cosa que uno esté haciendo en este momento, aunque le parezca que no le conduce a la meta principal, hay que hacerla con la mayor de las pasiones, con el mayor de los sacrificios, y eso en algún momento va a servir. Yo he hecho y estudiado cosas que después de años en una causa apareció ese conocimiento que yo tenía porque leí tal cosa o porque pasó aquello. Entonces es absorber el conocimiento de la vida misma, no solamente del texto o de la ley o de lo que sea, absorber todo conocimiento que llegue a nosotros y en algún momento vamos a capitalizar y va a ser súper útil. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos hablando así entonces con la profesora abogada Mónica Oviedo de Alcaraz, conociendo entonces una historia de éxito más aquí en nuestro programa Conectando Historias de Éxito. De mi parte ha sido todo por hoy. Yo soy Osvaldo Figueredo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.